Estado Nacional. Y nuestros panelistas invitados ya se encuentran con nosotros Marco Barraza, exministro de Desarrollo Social. Marco, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y Constanza Huet, ex constitucionalista, profesora de Derecho Constitucional. Constanza, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá. ¿Te sacaron del currículum que fuiste convencional constituyente, Marco Barraza? A mucha honra, ex constituyente además de ministro. Ex constituyente también, porque uno podría estar mucho más con los ex. Sí. Estamos bromeando. Está muy bien. Estamos harto en la convención a pesar de las diferencias con Marco Barraza. Sí, pues diferencias. Algún día vamos a ver si tienen algo en común aparte de las diferencias, pero el público lo podrá descubrir. Yo le llamo los narcolíos, porque más allá de la actividad de los narcotraficantes, ¿no es cierto?, se ha armado un lío político en torno a esto. Vimos al presidente de la República refiriéndose al tema, sale a la palestra, dice que no quiere entrar, pero entra. El alcalde Carter con un protagonismo impresionante, incluso algunos bromean que dice que todo el mundo le está haciendo la campaña al alcalde Carter. El fiscal nacional, que lleva poco tiempo y ha hablado poco, para algunos de manera no muy clara, que un sumario, después que van a ayudar, que van a entregar desde la Fiscalía los antecedentes a las municipalidades que lo requieran para eventualmente actuar de la misma manera que Carter en otras. ¿Cómo lo ves, Constanza? Bueno, lo que ocurrió en Valparaíso, quiere decir que la narcoactividad se está tomando, bueno, en el contexto de la seguridad, que es gran tema, se está tomando el tema político. Va a estar presente seguramente en las próximas campañas este asunto, ¿no? Sin duda, yo creo que también, incluso para el tema del Consejo Constitucional, es tema, ¿cierto? Si el terrorismo que actualmente, por ejemplo, hoy día está en la Constitución, el crimen organizado eventualmente también entendiendo como en la circunstancia que estamos hoy día, el tema del narcotráfico, ¿cierto? Son elementos que yo creo que se van a tomar la agenda no solamente de política pública específicamente, sino que también va a ser parte un poco de la discusión constitucional de ahora. Yo creo que el tema del narcotráfico y en general los narcolíos, como lo has planteado tú, es un tema que viene desde hace mucho tiempo y que ahora se ha puesto quizás más en la palestra por esta especie de símbolo que ya tiene que ver, yo creo que como con un llamado ya de angustia por parte del alcalde Carter, que teniendo muy pocas atribuciones, porque finalmente la atribución que él utiliza para finalmente votar, ¿cierto?, casas de narco es una norma que tiene que ver con el tema de vivienda, ¿cierto? Tiene que ver con la construcción irregular, ¿cierto? Claro, de vivienda y construcción. Entonces, esa es la atribución que él ocupa. Él, en el principio no tiene, y de hecho las municipalidades tienen muy pocas atribuciones, muy acotadas para poder hacer algo al respecto. Y yo creo que es destacable, y así lo dijo el fiscal nacional en su minuto, independiente de todas estas como, no quiero decir contradicciones, pero no digamos que ha sido muy claro al respecto, pero ha señalado que es importante que haya una colaboración. Y yo esperaría que esta discusión que se está teniendo, el hecho de poner el tema del narcotráfico como punto central, sea una oportunidad para que más que críticas, lo que se haga ahora tengamos una lógica de colaboración entre los distintos organismos, como lo llamó de hecho el fiscal nacional, de tal manera de poder trabajar en conjunto con el objetivo finalmente de desbaratar estas bandas que, si bien yo hoy comparto obviamente que no es una solución final al asunto, que hay que seguir la ruta del dinero, etcétera, sí, obviamente es una medida que no va a ser una solución única, pero por lo menos se está haciendo algo al respecto. Marco Barraza, si es que la clase política, sea cual sea esto su protagonista, empieza a pelear en torno a este tema, a desencontrarse más que buscar puntos en común, uno supondría que los narcos en su casa aplauden, dicen que bueno, porque si tuviéramos a todos los políticos o a toda la clase política de acuerdo en contra de la narcoactividad o el narcotráfico, tendríamos un problema. Pero si se dividen, estamos tranquilos. A ver, esa premisa es cierta. O sea, en la medida que el sistema político tiene una mirada común respecto de cómo enfrentar el problema del narcotráfico y del crimen organizado, creo que hay que ver las dos aristas, son muy importantes. Son bien primas hermanas. Están de la mano. Sí. Por algún lado se lava dinero. Y eso es narcotráfico y crimen organizado. Si el sistema político lo asume como un problema, digamos, compartido, evidentemente de que soluciones operan con mayor velocidad. El problema está en que en este campo y en esta materia no es recomendable hacer ensayo-error. Yo soy partidario y creo en la premisa de que todos los agentes del Estado y todos los niveles del Estado tienen que tener niveles de competencia, dependiendo de su quehacer, que permitan enfrentar el problema de la delincuencia, el problema del narcotráfico, del crimen organizado. Pero en esto yo soy bien dudoso de la efectividad de la medida desplegada por el alcalde Carter.
Y soy dudoso porque la evidencia comparada muestra que las soluciones no van por esa vía. Si uno revisa la experiencia de Estados Unidos, de Baltimore, de Chicago, de Nueva York, de Filadelfia, de Cleveland, en materia de destrucción de casas, lo que generó fue sitios eriazos que a la postre aumentaron la inseguridad barrial. Y son barrios que ha sido muy difícil recuperar. Desde el punto de vista de la lógica, vale decir de las competencias que tiene el alcalde, es evidente que está haciendo uso de una legislación que no es de la esencia. Es lo que tiene a la mano. Lo que tiene a la mano. Pero a mí me preocupa que, por ejemplo, destruir una casa signifique que quienes habitan esa casa y generan narcotráfico y son partícipes del microtráfico, se alojen en otra casa o se alojen en otro barrio y continúen con la conducta indebida. Entonces, los efectos y las consecuencias, más allá del efecto comunicacional, son aún muy dudosos. Ahora, en el gobierno, vi aquí mismo el domingo, Vlado Mirosevic, no es del gobierno, pero sí es partidario del gobierno y es el presidente de la Cámara de Diputados, llamó a otros alcaldes a imitar a Carter. Yo discrepo de eso. Discrepa. Discrepo. O sea, yo creo que el problema de... A ver, ¿cuál es la ocurrencia del alcalde Carter? El tema de la seguridad pública, el temor a la delincuencia, al crimen organizado, al narcotráfico, es un abrumo nacional. Donde quiera que uno vaya, yo estuve en Arica el día de ayer, es una preocupación de primer orden. Pues bien, porque genera temor, genera inseguridad, altera la convivencia social. Probablemente, desde el punto de vista del hastío que ocasiona esto, ver una casa de un narco destruida genera satisfacción. Y el sistema político tiene que ser un poco más sólido en no resistir las presiones comunicacionales. O sea, y yo lo veo mucho temor en hacer una crítica rigurosa al fenómeno. No es definitivo, dices tú, pero ¿suma una acción de este tipo? A ver, ¿Suma al menos a que no haya impunidad, por ejemplo, dicen algunos? Pero no resuelve el problema de la impunidad. No, la impunidad en que hacen lo que quieren y nunca nadie les hace ni dice nada. Sí, pero lo que pasa es que es muy relevante que en esto no haya ensayo-error, porque los efectos colaterales pueden ser más devastadores. No, es que acá a que el gobierno empiece a ensayar, se va a terminar el gobierno. Entonces, ese es el gran problema. O sea, hoy día la principal preocupación de los chilenos, con toda la razón del mundo, es precisamente el tema de la seguridad. Si el Estado no brinda seguridad, no sirve para nada. Para eso está el Estado, para brindar seguridad. Y hoy día pareciera que la brújula del gobierno, pareciera que los discursos están muy enfocados en decir que vamos a perseguirlos hasta las últimas consecuencias, el rigor de la ley, la seguridad es súper importante, pero al minuto de los que hubo, al momento de tener que poner los proyectos de seguridad con suma urgencia, bueno, al momento de tener que finalmente tomar ciertas decisiones, como por ejemplo un estado de excepción constitucional en el norte, al momento de tener que hacer algo respecto a esto, bueno, la verdad es de que los hechos no comulgan con lo que el gobierno dice. O sea, por el contrario, a propósito del tema de los indultos, el presidente de la República se está preocupado de la seguridad y lo que hace es indultar delincuentes. Delincuentes con reincidentes, delincuentes habituales, delincuentes con prontuario, delincuentes que queman iglesias, delincuentes que atropellan precisamente a agentes de la Policía de Investigación. O sea, esa es la solución que le está dando el gobierno o la respuesta que le está dando el gobierno a la ciudadanía respecto al tema de la seguridad. Entonces, ¿qué pasa con lo del tema del alcalde Carter? A mí me llama la atención, bueno, quizás ya no tanto en realidad, pero ya, démosle el beneficio de la duda. Me llama un poco la atención de que el gobierno esté preocupado del alcalde Carter. O sea, en vez de estar preocupado de las otras 350 comunas, está preocupado del alcalde Carter, de lo que hace el alcalde Carter. Y la realidad es que el alcalde Carter, con las pocas atribuciones que tiene, imagínate tener que usar una norma que tiene que ver más bien con el tema de construcción irregular, porque hay un incumplimiento ahí de la norma, que ha tratado de trabajar con la Fiscalía respecto a este asunto. El gobierno en la práctica está más preocupado de que el alcalde Carter tenga una notoriedad comunicacional o política que finalmente de lo que significa el problema de fondo. Y ese es el gran problema. ¿Qué discrepa, Marco? ¿No? Discrepo de dos cosas. La primera, no creo que el gobierno esté preocupado de torear, por decir de alguna manera, al alcalde Carter. No, es lo que dicen las declaraciones de la ministra Tobán y muy por el contrario, se ha González. sido altamente prudente en no descalificar la acción del alcalde Carter, que claramente fue un show comunicacional, o sea, que escapa a cualquier racionalidad propia de abordar un fenómeno que es altamente complejo y que hoy tiene que ser bien encapsulado el cómo se trata. Y por otro lado, creo que en general la preocupación del gobierno es altísima en materia de
persecución del ¿Y crimen cómo se organizado. manifiesta eso, Marco? O sea, para saber nomás, porque no fue hay el- 10 proyectos de seguridad y tienen no 3 fue el urgencias gobierno el que todavía se no- retiró de la mesa de discusión de la seguridad pública, fue la oposición. La oposición se retiró de la mesa de seguridad sí, pública se retiró. el mismo día en que el presidente se le ocurrió anunciar instrumentalizó un delincuentes. fenómeno que la realidad es que la no mesa de es seguridad está en el instrumentalizado. Congreso. La O mesa sea, de seguridad está en el Congreso. sin ir más lejos, el senador Osandón se mantuvo en la mesa. Porque entiende que es un problema de primera urgencia, y es un senador de derecha que entiende que es un problema de primera urgencia Es una bomba que de no humo. puede ser instrumentalizado para efectos de las preocupaciones ciudadanas. Se acaba de aprobar una ley tan importante que persigue el narcotráfico y que es efectiva en el propósito. El crimen organizado. El crimen organizado, que es efectiva en restringir, digamos, apropiarse del patrimonio del narco, del crimen organizado y volverlo al erario Esa no público. es una acción, Tomás, Eso como abogado. es Sí, lógico. cortar el suministro de financiamiento del crimen organizado y el narcotráfico, que acabas de decir que son primo hermano. Vamos a ver, no, o sea, de hecho es lo que estábamos conversando antes, pero a ver, primero el tema de la mesa de seguridad, a ver, yo creo que de verdad es escandaloso lo que ocurrió con el tema de los indultos y estar conversando en una mesa de seguridad. Da lo mismo, para tratar de poner las prioridades del tema de seguridad y el presidente de la República en paralelo, indultando delincuentes, diciendo que además son jóvenes que no son delincuentes, en circunstancias de que sí lo son, déjame terminar. La verdad es de que eso yo creo que es inaceptable y es un tema de sentido común que los chilenos los tiene bien cansados. Yo creo que habría bastado con una explicación del gobierno para dejar cerrado ese tema y no tener que estar 3 meses todavía buscando explicaciones de por qué hay contradicciones respecto de eso. Ahora, dicho lo anterior, la realidad, Marco, y esta cuestión, por favor, no nos pisemos la capa entre superhéroes, ya, o sea, no nos veamos la suerte entre gitanos. La mesa de seguridad se creó no para la oposición o para sentar a la oposición con el oficialismo, fue para el oficialismo. Porque el gran problema de donde faltan los votos para los proyectos de seguridad están en la coalición de gobierno, no están en la oposición. Los votos están en la oposición para el proyecto es así, antiterrorista Marco? 1, para el proyecto antiterrorista 2, para la defensoría de las víctimas. Ahí están los votos de la oposición. Desde el primer momento, la voluntad del gobierno fue tener una mesa amplia, porque se entiende que este es un problema que no remite a las capacidades de un sector político en particular o a la voluntad y a la capacidad exclusiva del gobierno. Implica la conjunción de voluntades de todo el sistema político. Por eso una mesa tan amplia. Y no es el oficialismo quien se aparta de la mesa, es la derecha. Y vuelvo a repetir, el senador Osandón se mantuvo contrariando el sector. Ahora, creo que insistir en el tema de los indultos ya es un poco majadero a esta altura. O sea, ojo, que hubo responsabilidades políticas, implicó la salida de la ministra de Justicia en su momento, del jefe de gabinete del presidente de la República, se indultó a 12 personas. 13. Acaba de decir el Tribunal Constitucional 13 que se ajusta a derecho. No veo, digamos, por qué perseverar en el debate. Si quieres, te puedo plantear la contradicción que todavía no está clara. Para ver si me la aclaras tú, porque todavía no. Pero lo que quiero no se ha aclarar aclarado. es que creo que la derecha actúa con un cinismo extremo. En el primer gobierno del presidente hablemos de Piñera argumentos, son argumentos. ahí. Hubo 4.027 indultos Eso no es verdad. y hubo libertad condicional Eso no es 7.800 verdad. personas. Eso es Los falso. datos de la página No, eso es falso. de la Subsecretaría Es del falso. Delito, Hubo 200, hubo porque hubo 200, porque 25% yo soy la abogada, de personas que 200, reincidieron A ver, en 240 delitos. Contrastemos datos. 4.000... Eso no es verdad. A ver, 4.027 en el primer gobierno del presidente Piñera. fuente, Subsecretaría del Delito. ¿eso no es verdad? Eso no es verdad. O sea, en ningún caso, ningún gobierno se ha dado tantos indultos. Bueno, De hecho, el último gobierno de Sebastián Piñera se pidieron 240 y se dieron 44 indultos más o menos. Y la realidad es que, si no me falla la memoria, casi el 100% fue por razones humanitarias, pero no es verdad los 4.200. Bueno, Marco, No es verdad. Es ¿tú falso. coincides en algún punto en que los indultos fueron una señal equívoca en el contexto de estar empujando, más allá que se bajó de la mesa, cuando estabas empujando una mesa, estabas logrando una mesa amplia para tener una agenda común en materia de seguridad, que los indultos pudieron, porque hay opiniones en ese sentido, no sé si tú compartes en algo o empatizas en algo con ese argumento, pudieron afectar el normal proceso que iba a llevar a final no, yo la creo, mesa de yo creo que seguridad? la derecha estaba con la voluntad de buscar cualquier argumento por el encono que tiene hacia el gobierno para suspender la participación en la mesa de seguridad. Y ha sido una constante, porque ¿de qué manera se justifica que habiendo ya el Tribunal Constitucional resuelto la legalidad del acto, En derecho. que salió la ministra de Justicia a propósito del conflicto que se generó, que hoy día la derecha, los parlamentarios de derecha, estén instalando una comisión investigadora para perseverar en un debate que además
está zanjado desde el punto de vista de la legalidad. O sea, yo creo que la derecha lo que ha demostrado, tanto en el ¿Está debate... haciendo uso de esto la derecha, a tu juicio? Lo instrumentaliza y lo que ha intentado permanentemente, y lo ha hecho en la reforma tributaria, es obstruir la capacidad de acción del gobierno en diferentes ámbitos. Y en esto, en seguridad pública, ha sido especialmente virulenta. ¿Le es útil a la oposición este tema de los indultos en una futura campaña política? Sí, lo que pasa es que yo creo que Marco no ha evolucionado mucho respecto del 4 de septiembre, ni tampoco del ánimo, ¿cierto?, que tuvimos en la convención, es más o menos el mismo ánimo que vemos ahora respecto del gobierno y la manera, ¿cierto?, en que trabaja el gobierno, que es una lógica bien soberbia, bien omnipotente, que estamos por arriba de todo y que puedo hacer lo que yo quiera sin tener ninguna consecuencia. El tema de los indultos es súper grave, Matías. Primero, el tema de la constitucionalidad, la que está sacando la legalidad, Marcos, pero todavía hay contradicciones políticas que no se han aclarado. Y la contradicción es la siguiente. La ministra Vallejos señala de que el presidente no tenía todos los antecedentes. El ministro Cordero dice que sí los tenía. El subsecretario de Interior dice que tenía los antecedentes penales. Si tenía los antecedentes penales, ¿por qué el presidente de la República dice que son jóvenes que no son delincuentes? Si tenía los antecedentes penales a la vista al momento de tomar la decisión, entonces, ¿por qué dice que son jóvenes que no son delincuentes si son delincuentes habituales, reincidentes, con un amplio prontuario? Entonces, ahora, a Constanza se le olvida esa una contradicción, parte del relato, déjame terminar. Esa contradicción política que quedó en evidencia a partir del programa Tolerancia Cero, particularmente, ¿cierto?, la periodista Mónica Rincón, eso quedó en evidencia y es por eso que finalmente se termina generando un debate y hay un problema de contradicción que no se ha logrado explicar. Ahora, respecto al tema de seguridad, esta cuestión es súper simple, Matías. ¿Están los votos de la oposición para aprobar los proyectos de ley que hoy día están discutiéndose en el Congreso en materia de seguridad? Están. Por lo tanto, ¿dónde está el problema en términos de los votos? En el oficialismo, no en la oposición. Yo te pregunté antes si te parecía que en algún momento, políticamente, otorgar los indultos en el contexto de la mesa que estaba llegando aparentemente a buen puerto, la mesa de seguridad que encabezaba la ministra Toá, si esos indultos afectaron a un buen resultado. No, yo quiero insistir con que la derecha está dispuesta, y lo ha mostrado, a utilizar cualquier argumento razonable o no razonable. Sí, pero eso ya me lo dijiste. Pero sí. La otra... Ahora, mi punto es que los indultos contribuyeron, en mi opinión, a entendimiento y paz social. Y eso me parece que es muy relevante desde el punto de vista de la orientación que tiene que dar el presidente de la República. Y además lo hace en uso de sus facultades, porque Constanza se olvida de una parte del relato bien importante. Y es que el Tribunal Constitucional reconoce que lo hace en el uso de sus facultades. Vamos a hacer déjame ser un poco más precisa. El Tribunal Constitucional, Marco, está bien que uno sea poco preciso, pero no seas tan poco preciso. El Tribunal no ha dicho nada todavía. El fallo todavía no está, entonces no ha dicho nada respecto a la facultad. Vamos a hacer una pausa. Constanza Joven, Marco Barraza. Ya viene el secretario general del Partido Socialista, el ex senador, ex presidente del PS, Camilo Escalona. Me soplan que se está bajando del avión en Santo Domingo el presidente Boric. Vamos a estar atentos, como les dijimos, a ver si es que tiene algún punto de prensa, si es que se refiere a los temas que va a tocar en su agenda. Volvemos en un segundito.